Sí, la ocupación de cama sí, en el hospital supera en general el 50% de ocupación, pero en este porcentaje también están los pacientes que no son COVID, ¿sí? Y de los pacientes COVID están repartidos tanto en terapia como en la sala de clínica, que son los que requieren oxígeno, ¿sí? Y los que están en terapia a veces requieren el apoyo de oxígeno de otra modalidad, ya sea con una presión o con respirador. Justamente es una droga, es muy útil en este contexto para la hipoxia, para revertir la hipoxia que produce la enfermedad al afectar los pulmones. Hay un abastecimiento importante, pero también hay un consumo. El consumo es de público conocimiento, que es a nivel país, y eso hace que haya escasez. Nosotros tenemos una reserva, o sea, no podemos decir que estamos faltantes de oxígeno. Lo que sucede es que sí, hay más consumo. Al aumentar el consumo hace que eso empiece a disminuir la concentración o la reserva que tenemos, pero hay para responder al tratamiento que requieren los pacientes. Consultorios externos y también los estudios o procedimientos, las cirugías programadas, más que nada porque algunas cirugías van a requerir cama en terapia intensiva para la recuperación. Ese es el motivo principal. Entonces algunas cirugías requieren cama en terapia y no tenemos la disponibilidad ni saber si mañana vamos a tener cama para una recuperación de una cirugía. Ese es el principal motivo. Segundo, la exposición de todo el equipo, así que el hospital necesita responder a la necesidad de la demanda con cirugías que sean de urgencia por guardia, y la que el especialista decida programar una cirugía está en todo su derecho para resolver una situación del paciente si así lo amerita, ¿no? En realidad los pacientes que tenían turno pueden asistir al turno que tenían, se va a ir reprogramando de a poco para no suspender, porque no es la intención suspender, sino generar una demanda espontánea, y aquí el profesional que decide asistir a un paciente porque lo cita él, porque desea controlarlo o porque amerita eso la patología, lo puede hacer, por supuesto. El hospital, el consultorio sigue abierto, las especialidades siguen atendiendo, como así también la guardia. Lo que es urgencia para programar lo que es la atención inicial del paciente seguro, y bueno, lo que se pueda resolver va a ser seguro prioridad hacerlo acá. Bueno, eso tenemos que reiterar, el mensaje a toda la población es llamar al 107, podemos llamar a nuestro médico de cabecera para que nos oriente con respecto a si es o no un caso sospechoso, y después llamar al 107 para que no colapsen las líneas. Eso por un lado. No debemos asistir en forma personal por sospecha, sino llamar previamente para esperarlo al paciente. También aquellos que están cumpliendo el aislamiento, ¿sí?, deben respetar el aislamiento y quedarse en sus casas, y de ahí llamar. Si están programado el hisopado, tienen que esperar porque se los va a hisopar. Lo que también eso hay que aclarar es que si en una familia hay un caso positivo confirmado con hisopado, el resto no se va a hisopar porque no es necesario, y se va a considerar positivo por nexo, así sea un adulto o así sea un niño, porque de esa manera evitamos también la exposición y la circulación de las personas en la comunidad, y de esa forma podemos contener la circulación del virus. Con respecto a nosotros como población, tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿sí? Tratar de ser sinceros en los síntomas que tenemos, decir la verdad si tenemos algún antecedente de contacto, porque va a ser la única forma de verificar y de poder tomar una decisión de hisopar un paciente o no, un adulto, un niño. Entonces, de esa manera es la forma de poder corroborar la información. Tampoco es correcto hacer un hisopado por mi cuenta y no informar. Así sea positivo o negativo, debo informar de la decisión que tomé. Y reitero, el que está aislado, por cuidado de sí mismo y del resto de su familia, debe cumplir el aislamiento. El aislamiento son 14 días de los contactos estrechos. Lo que hubo gran incremento de casos, siguen la mayoría estando en el domicilio, sí aumentó todo esto la consulta telefónica, se sigue trabajando como veníamos, ampliando las líneas de comunicación, lo que sí estamos viendo muchísimos más pacientes en el domicilio. Con respecto al aumento de la consulta, esto también hizo que tengamos que reestructurarnos dentro de los servicios del hospital. Se cambiaron servicios de lugar, más que nada por una disponibilidad de camas, para permitirnos tener así, ganar camas para pacientes adultos y dar respuesta. Con respecto a la guardia,
lo que vemos es esto, el aumento de la demanda de consulta telefónica, el aumento de demanda de domicilios con pacientes con COVID, y lo que hemos notado también que muchas de las veces que vamos a los domicilios, la gente no nos dice que son positivos, que tienen COVID o que están cumpliendo el aislamiento por contacto estrecho, y eso nos pone en riesgo. Nos pone en riesgo primero como profesionales de la salud, que si bien nosotros vamos con toda la protección, uno debe ajustar otras medidas, y después siempre el riesgo es la diseminación. Lo que notamos es eso, que la gente a veces no lo dice. Lo que pedimos es que por favor, el que tiene síntomas, está cumpliendo el aislamiento, diga que es un contacto estrecho, que está cumpliendo un aislamiento, que lo vamos a ir a averiguar, lo vamos a tratar igual, y si tiene que venir al hospital va a venir a internarse o a hacerse los estudios que correspondan. Pero si nos dice, nos da la posibilidad de antemano de ya cuando uno llega al hospital, de prever un lugar especial donde va a entrar el paciente, donde se le van a hacer los estudios, y así evitamos la diseminación y el contagio. Otra de las cosas que nos ha pasado estos días, que vemos que muchos de los contactos estrechos o pacientes positivos a sí mismos vienen a pedir los partes del familiar internado y en el mismo momento hacen los mandados, cuando en realidad el refuerzo tiene que ser en la comunidad, que volvamos a tomar conciencia de que la única forma de evitar la transmisión y la diseminación es quedarnos en casa. Entonces, aquellos que son contactos estrechos, aquellos que son positivos, por favor, que cumplan ese aislamiento. Nosotros desde el hospital, en caso de tener el familiar internado, lo llamamos todos los días y le damos el parte. Por ahí pedimos esa ayuda. La importancia de quedarse en casa es justamente que es lo único que ha demostrado que es lo único curativo que tenemos para el virus. La única forma que tenemos es no contagiarnos y evitar la diseminación. Y evitar la diseminación es quedarnos en casa. Cuanto más nos movemos, más circulamos, vamos de un lugar a otro, si somos positivos o sospechosos, estamos diseminando la enfermedad. Quedarnos en casa es la única forma que tenemos de evitar los contagios y de evitar la enfermedad, que es lo único realmente que sirve. El resto de las medidas que nosotros tenemos una vez que el paciente está enfermo es ir tratándole los síntomas, y a veces eso no alcanza. Entonces lo ideal sería tratemos de reducir el número de contagios. ¿Cómo? Quedándonos en la casa, cumpliendo las normas de aislamiento, que son las conocidas en todo el mundo, no es nada distinto a lo que uno pide acá, es eso. Y en el caso también de los pacientes con síntomas o sospechosos que están en lista de espera para ser hisopados, les pedimos la paciencia, porque desde el inicio de los síntomas hay que esperar unas horas hasta el hisopado. Entonces, esos tienen que estar aislados hasta el día que se los va a hisopar. No es que mientras espero el hisopado puedo deambular, no, ya estás aislado a partir del momento que tuviste los primeros síntomas. ¿Sí? Eso es muy importante, porque también pasa que en la desesperación, y uno lo entiende eso de la gente, vengan a la guardia para que se hisopen más rápido. Y no es la forma. La forma es, se llama al 107, entran a una lista de pacientes sospechosos, ya quedan aislados, uno empieza a hacer el aislamiento de los contactos y se programa el hisopado. El equipo de salud, por suerte, tenemos un equipo de salud que todos los días vamos dándole como una vuelta más y buscando la energía y las pilas para seguir. Sí, es real que uno se cansa, que son muchas horas, que la demanda es mucha, pero cuando del otro lado vos sentís que te acompañan, que te apoyan, que el paciente se siente contenido, eso es a lo que hace que a nosotros nos dé ganas todos los días de seguir viniendo y de seguir estando. ¿Sí? Entonces es trabajo en equipo.